Bien, buenas noches chicos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, pues mi intención es hacer este video con la finalidad de hacer una mayor profundización de los temas que vimos de la clase pasada. En específico, mi intención es abordar algunas generalidades sobre cavidad bucal que pudieran haberse quedado un poco opacadas por el poco tiempo que tuvimos para la práctica con respecto al tiempo de esta misma, junto con algunas partes que faltaron mencionar sobre lengua y que personalmente yo considero importantes, más que nada para que ustedes tengan el contexto de este mismo órgano para fines de su examen o bien para contestar su manual de laminillas. Por lo tanto, no me voy a explayar mucho. Muy bien. La cavidad bucal. Pero antes de eso, debemos de comprender un poquito de cómo está constituido el aparato gastrointestinal. Esta imagen de Ross me gusta bastante porque engloba básicamente las estructuras más importantes de todo este aparato, vaya. Recordemos que el aparato gastrointestinal proviene de un mismo origen, ¿ok? Que se denomina intestino primitivo. Va que va. El cual va a irse diferenciando, se va a ir separando en el faríngeo, en el anterior, en el medio y en el posterior. ¿Ok? Todos estos, a pesar de que más adelante formarán distintas estructuras, es relevante comprender que parten desde este mismo origen. Por eso mismo les menciono que esta práctica en combinación con la digestivo 2 y digestivo 3 son ya entendiéndolas fáciles de recordar porque básicamente van a compartir varias características. Pero lo que nos compete el día de hoy es abordar cavidad bucal, el cual pues está delimitado por el intestino faríngeo, el cual pues básicamente es la cavidad bucal. Es este espacio constituido primeramente delimitado por los labios. Una disculpa por estos dibujos, pero es la forma en la que puedo darles la imagen. ¿Ok? Todo esto de acá hasta llegar a la pared posterior de lo que sería la cavidad bucal. Muy bien. A grandes rasgos, aquí lo que estamos observando, ven aquí le voy a poner su nariz, es la cavidad bucal. Su porción o pared anterior está delimitada por lo que son los labios, ¿ok? Para finalmente ser delimitada por la pared posterior de la faringe, ¿de acuerdo? Todo esto es la cavidad bucal. Todo esto de aquí. Perfecto. El cual asimismo se divide en dos. Tenemos el vestíbulo, que es todo esto delimitado por la pared posterior de los labios y la pared anterior de todos los dientes. No tiene mucha relevancia analizarlo ahorita, solamente en lo que es su segunda porción, que ya es de la pared posterior de los dientes hasta la pared de la faringe. Todo esto ya es comprendido por la cavidad bucal propiamente dicha, en donde encontraremos que las glándulas salivales, tanto mayores, que son, ya vimos, la parótida, la submandibular y la sublingual, estarán sus conductos depositados por toda esta cavidad en este punto. Por otro lado, comprendemos del órgano muscular más importante de este punto porque nos va a permitir muchas funciones, que es la lengua. No solamente para deglutir, que llegue el alimento, sea masticado por los dientes, nos genere el bolo y que gracias a la lengua se pueda tragar, en parte a la abertura de lo que sería el esófago, lo que denominamos esfínter superior esofágico. Este esfínter es motor, por eso es que la parte superior del esófago tiene todavía músculo estriado visceral, el cual todavía podemos controlar, por eso es estriado. Más es inferior y ahora sí es liso y ese evidentemente no lo podemos controlar. Muy bien, teniendo esto como base, dejen borro esto, perfecto, la generación del bolo. Recuerden que el bolo alimenticio, que ya es la comida masticada, debe también tener participación de las secreciones salivales de las glándulas de su mismo nombre, de las mayores y de las menores.
De las mayores las vimos la clase pasada, no hay tanta relevancia de mencionarlas acá. De las habilibales menores son muy chiquitas, no tienen un nombre definido, básicamente las podemos encontrar en toda la extensión de la cavidad bucal, pero ojo, aquí principalmente las podemos encontrar en la lengua, ¿de acuerdo? En este punto. Perfecto. Ahorita iremos con la descripción más histológica. Ahí estarían las glándulas salivales menores. Pero bueno, teniendo esto como base, aparte de que la lengua tiene la función de deglutir, también permite de la fonación, permite un montón de cosas, ¿ok? Por eso es muy importante y relevante saber esas características, ¿ok? Y bien, ya los demás niveles en los que podemos encontrar la división, vaya, del aparato gastrointestinal, pues es ya del intestino que es del anterior, medio y posterior, que están delimitados por el esófago, estómago, intestino delgado y el intestino grueso, lo que denominamos colon, junto con sus anexos glandulares, cosas que veremos la siguiente clase, que por ejemplo aquí está el hígado, el páncreas y su anexo que sería la vesícula biliar. Sean spoilers de la siguiente clase. Pero bueno, continuando entonces, pues esa es una imagen que nos delimita cómo es el techo de la cavidad bucal. Vean cómo está definido por lo que es el paladar duro y el paladar blando. ¿De qué se van a caracterizar? Son básicamente constituidos por las mismas características histológicas que son el epitelio, sus tejidos conjuntivos subyacentes, pero en donde hay la diferencia es que en el paladar duro no hay tejido adiposo, cosa que sí existe en el paladar blando, ¿va? Haciendo lo que evidentemente tome este mismo nombre. El paladar duro no carece de tejido adiposo y solamente está fijado a lo que sería hueso. Por eso es que se sienten esas texturas. ¿Ok? Solamente para que tengan esa relación. Lo que sí nos va a interesar, bueno, otro concepto, vean cómo es la transición. Algo que considero que es importante que lo tengan en mente. El epitelio paraqueratinizado y el queratinizado. Ven las diferencias. Recordemos que el epitelio queratinizado va a poseer un estrato superior sin núcleos. Aquí en teoría en esta célula debería haber un núcleo. No, en el epitelio queratinizado la célula, como ven aquí en pantalla en este dibujo, ha perdido su núcleo. Lo ha perdido porque ya son células muertas. Solamente su función es albergar queratina. La queratina no es más que una proteína de sostén, similar a la que encontramos en la piel, ¿va? Los cuales solamente su función es protección. Por otro lado, tenemos el paraqueratinizado. Si se dan cuenta, ahora sí, ya no tenemos células muertas. Son células que todavía conservan su núcleo y también tienen en su periferia lo que es la queratina. Logran mantener esta coexistencia. ¿Por qué tenemos estas distinciones? Básicamente porque hablamos de órganos donde están ese tipo de epitelios que no están en constante fricción. ¿Ok? Si están en constante fricción, el más que les va a interesar es el queratinizado. Pero, por ejemplo, si hablamos del paladar blando o bien de las mejillas, o sea, zonas que no están totalmente queratinizadas porque no están en una constante fricción, serán paraqueratinizados porque no se van a dañar constantemente. Pero imagínense los sitios que constantemente sí tienen que estar en, vaya, mucha fricción. Por ejemplo, la piel, aquí sí es paraqueratinizado o bien estos ejemplos los podemos encontrar en los labios, ¿de acuerdo? Ya sea si están en constante fricción, vaya, estarán queratinizados. Por ejemplo, en la zona externa de los labios, que están ya expuestos al ambiente. Pero si están dentro de la cavidad bucal de los mismos labios, será para queratinizados o inclusive ni siquiera estén a sí mismos, como lo veíamos en lengua. Bien, eso es como pequeño contexto. Ahorita haremos un poquito más con esta descripción, ¿ok? De acuerdo. Y ya, esta es la conformación de lo que sería el piso de la cavidad bucal a grandes rasgos. Evidentemente hay otra superficie más inferior aquí de la lengua. Esa es una vista superior, ¿ok? Pero para fines didácticos trabajaremos con esto. Como se dan cuenta, aquí vemos la lengua, ¿ok? Si se dan cuenta,
aquí, en este punto, donde se define foramen ciego, se puede partir y formar una V invertida, lo cual nos va a permitir como punto de corte para dividir a la lengua en tres partes: posterior, medio y anterior. ¿Ok? El foramen ciego solamente es un remanente de lo que fue en su tiempo el conducto tirogloso, donde más adelante, bueno, pues previamente se fue formando la tiroides y posteriormente descendiendo hasta el sitio donde lo encontramos, que es en el cuello, ¿sí? Estuvo de arriba y se fue hacia abajito. Eso es uno de los remanentes. Y también nos puede generar algún tipo de patologías como el quiste tirogloso, cosas que verán en sus futuros semestres. Pero para que tengan ese contexto, el foramen ciego entonces nos permite ser, al menos en este caso, un punto de anatómico de delimitar ciertas zonas. Bien, entonces la lengua, tres partes: anterior, medio y posterior, el cual nos sirve para ver su tipo de inervación. En la lengua tenemos tres tipos de inervación. Tenemos la motora, tenemos la sensorial y finalmente la sensitiva. Y por mientras les pregunto, así en sus mentes, no hace falta que me lo contesten, ¿qué diferencia tienen a su propio criterio en tanto sensorial y sensitiva? Ahorita diríamos la diferencia, pero ténganlo como preámbulo. La motora, esta va a estar generada por un par craneal que le va a permitir el control propio de nosotros mismos. O sea que tú puedes levantarla, bajar, a la derecha, a la izquierda, la lengua, lo que tú quieras. Ese está dado por el 12º par craneal, el hipogloso, ¿sí? Principalmente, el cual va a permitir la mayor funcionalidad motora de la lengua. ¿Sí? Si les preguntaran esto, esa es la respuesta que tienen que dar. La diferencia, ahora hablando de los otros tipos de inervación, tanto sensorial como sensitiva, es que la sensorial, como su nombre lo indica, está ligada con los 5 sentidos. ¿Se acuerdan de esos conceptos? Sentidos. Que tenemos 3, digo 5, pero evidentemente ya que ya en sus clases de fisiología verán que tenemos muchos, demasiados sentidos, no los que nos enseñaron en el kinder. Que los comunes era tacto, sí, de la manita, no me salió bien la mano, pero de esta forma, el ojo, el oído, perdón, no me salen bien los dibujos, pero ahí, el gusto, que es ahora sí lo de la lengua, o el olfato. En este caso, eso es lo que nos refiere este término. Entonces, la inervación sensorial es lo que nos va a permitir el sabor, sentir el sabor. ¿Cuáles son los sabores que existen? Son 5. Está el salado, tenemos el ácido, amargo, dulce y el umami. Este es uno muy interesante, se define como el sabor delicioso, el más delicioso que puedas tener. Y por otra parte, este es muy utilizado por las empresas, especialmente en los que hacen como chucherías, como los Sabritas o algunos otros tipos de alimentos empaquetados para permitir o facilitar una mayor venta, que las personas lo sigan consumiendo. Que el compuesto químico más asociado a este sabor es el glutamato monosódico. Glutamato monosódico. Principalmente. Los invito un día de estos que vean estos productos en la envoltura, en este cuadrito donde viene la carga nutricional, y traten de ver los ingredientes y observen que exista este compuesto. Utilicen el umami. No es malo, le da este sabor característico y que a la gente le guste, pero es algo interesante. El dulce está dado por la glucosa, ¿sí? Algo normal, glucosa. Los demás, bueno, el amargo se comparte bastante con el dulce y en parte con el umami, pero ya son como el sabor como el café, ¿de acuerdo? Son otros compuestos químicos que permiten esta sensación. O por otro lado, tenemos en este caso el salado, que está dado por el cloruro de sodio, la sal, ¿ok? La sal de mesa, por ejemplo, y el ácido por hidrogeniones, ¿ok? Estos protones. Estos están reciben, bueno, van a ser en contacto con la lengua
y por medio de las papilas gustativas que ahorita veremos serán detectados. Esa es la palabra que quería buscar, detectados. Y para el transporte de la lengua hacia el encéfalo, ¿sí? Para que puedan ser procesados, son dados por dos nervios. Pero en este caso debemos de irnos otra vez a su división anatómica. La parte media y anterior por la inervación sensorial se da por el séptimo nervio craneal. ¿De acuerdo? En este caso son los dos tercios anteriores, por eso es el medio y el anterior propio. En cambio el posterior está dado por el nervio vago y en este caso el noveno, ¿va? Este de aquí. Glosofaringio y el vago. Perfecto. Y la sensitiva, ahora sí, ya es la propia sensación de, por ejemplo, tocar o bien de que tú sientas en dónde está la lengua, si está arriba, está abajo, etcétera. No por parte misma de sentir los sabores. Esto ya no. Esto está dado por los otros nervios. En la parte sensitiva, que eso es lo que me refiero, está dado por, y de la misma forma, también se divide en tres partes de la lengua, pero los dos tercios anteriores se da por el trigémino. ¿Ok? El nervio trigémino. Y el tercio posterior sigue siendo por el nervio vago y el glosofaringio. Ahí no cambia. Eso es básicamente la inervación de la lengua. Entonces acuérdense, motora, hipoglosio, que en este caso es el par craneal número 12. La sensorial se divide en dos. Si son los dos tercios anteriores, medio y anterior propio, va a ser dado por el par craneal número 7 y el tercio posterior por el glosofaringio y el vago. Pero la sensitiva ya va a ser el tercio, los dos tercios anteriores también por el trigémino y de igual manera el posterior seguirá siendo por los mismos, glosofaringio y posterior. De acuerdo, esa es la inervación. ¿Y por qué hago mucho recalque en esto? Porque básicamente es la forma en la que trabajaremos con la histología de la lengua. ¿Ok? Dejaré eso por un poquito de preámbulo. Solamente antes de ingresar, recuerden que la lengua tiene dos caras, una dorsal y una ventral, que básicamente la ventral es la que está en contacto con el piso de la lengua, es la que está abajito, y la dorsal es la que está exteriorizada, hacia arriba. Esa es la que ustedes vieron en la clase pasada de la histología de la lengua, en la que yo les presenté, donde les enseñé, no, es que aquí está la lengua, tiene estas características histológicas, aquí están las papilas, etc. Esa es la que yo les enseñé. Pero la ventral ya es la parte abajito, básicamente, de lo que quiero hacer mención. ¿Ok? Y para ello nos regresaremos a esta laminilla para hacer un breve repaso de lo que es esta lengua. En este corte me gusta mucho porque estamos viendo básicamente la cara dorsal de esta lengua. Ah, ya no me deja hacer ya no me deja usar el cursor. Qué raro. Bueno, tendré que... Ah, no. Bueno, ni modo. Les tendré que estar escribiendo en acapela. Bien. Gracias a esta laminilla podemos darnos cuenta cómo es la cara dorsal. Bueno, déjenme actualizo. Ahí está. La cara dorsal, que es la que está hacia arriba. Si vemos esta laminilla, tiene las dos caras. ¿Ok? Esta es la dorsal. Esta es la que forma parte de la punta de la lengua y donde más adelante tendremos la parte ventral. ¿Ok? Vean. Si se dan cuenta, la descripción de la lengua, como se los dije, tiene una descripción desde afuera hacia adentro. Es un órgano macizo, desde la periferia hasta el centro. No sigue las mismas reglas de cápsula, estroma y parénquima, porque podemos seguir otro orden, pero bueno, tenemos otras estructuras que fingen o al menos sustituyen estas descripciones, pero la lógica es la misma. Desde afuera hacia adentro. Perfecto. La histología va de la siguiente forma. Tenemos una mucosa. Esta mucosa está comprendida por un epitelio. Si se dan cuenta, lo estamos viendo aquí en pantalla, va a tener características de un epitelio plano estratificado, que si se dan cuenta puede estar queratinizado o paraqueratinizado o inclusive no queratinizado. En este caso la lengua comprenderá principalmente de las dos características primeras que les mencioné, queratinizado o paraqueratinizado.
porque es un órgano de constante fricción. Lo están moviendo siempre al hablar, al comer, al deglutir, básicamente. Por eso mismo tiene que tener esa protección epitelial. Se compone entonces por de entre 3 o hasta 4 capas, dependiendo cómo quieran ir a la profundidad de de la lengua, básicamente. Tenemos un estrato basal, que es similar al de la piel, células planas, digo cúbicas, ¿ok? Células madre completamente típicas, que son cúbicas, de distinta anchura y largo, similares entre sí, que le hacen la apariencia de un cuadrado. Posteriormente tendremos un estrato espinoso, algunas literaturas lo mencionan de esta manera, similar también a los de la piel, que tienen múltiples desmosomas que le permiten la formación de estas espinas, o bien que se pueden traspolar a lo que sería un estrato granuloso, entre muchas comillas, no es igual a lo que vemos en la piel. Por eso mismo este estrato, que yo lo mencionaría como intermedio, si me lo preguntan, ya con eso pueden compartir ambas estructuras y no se equivocan, en donde comparten tanto estrato espinoso como células granulosas, como ven en estas imágenes. Estas células aquí a la mitad, que tienen como pequeños gránulos negros, serían este estrato intermedio, ¿ok? Que básicamente son células que están agarrando en su citoplasma queratina para finalmente formar el estrato superficial. No es córneo, no es otro tipo, es estrato superficial, al menos aquí hablando de la lengua. En la piel es distinto, pero se pueden comprender básicamente algunas similitudes. Vaya, por eso lo estamos mencionando. Si se dan cuenta, tiene una apariencia de ser queratinizado en este punto, pero vean, hay una que otra célula que sigue manteniendo su núcleo. Así que, por fines didácticos, la literatura nos menciona que la mucosa de la lengua no está queratinizada, pero también puede ser paraqueratinizada, como vieron en la imagen. Miren, aquí hay otra célula, ojalá poderla señalar, que sigue conservando su núcleo. Es muy pequeño, bueno, aquí se podría ver, pero la resolución de la imagen no nos facilita. Pero son núcleos pequeñitos. Eso abordando el epitelio de la lengua dorsal. Si nos vamos a la ventral, aquí ya no vemos papilas y tenemos un epitelio, una mucosa mucho más laxa, mucho más delgada, a diferencia del anterior, porque ustedes no trabajan, bueno, los humanos en general no trabajamos constantemente con la mucosa ventral, que es la parte de abajo, el que está en contacto con el piso. La que más utilizamos es la dorsal, porque esta choca con los dientes, choca con los paladares, choca directamente con el bolo, así que sí, necesita tener una mayor concentración de células superficiales. Ok, bien, teniendo esto como en cuenta de cómo está constituido el epitelio y también que está delimitado por su membrana basal, nos podemos regresar a estas imágenes. Vean, estas son las papilas gustativas, las cuales van a comprender de solamente hacer proyecciones. Aquí ya puedo usar el cursor, bueno, mi lápiz. Son básicamente proyecciones. De ser un epitelio plano, estratificado, puede formar estas proyecciones como serían las papilas. Aquí tenemos una filiforme, que tienen esta característica de ser curvas y puntiagudas, que sigue la misma estructura histológica. Si hacen un acercamiento, observarán que están envueltas por un epitelio y su núcleo, su centro, vaya, con lo que proyecta, es de pura lámina propia, ¿ok? Tejido conjuntivo laxo. Pero básicamente es eso, mucosa de la lengua que se ha proyectado. Se llaman evaginaciones. Si recuerdan un poquito lo que era la dermis, que forman esas evaginaciones, que son las papilas, es algo similar. No es lo mismo, pero para que hagan esa correlación. Tenemos 4 tipos, las cuales a su vez se dividen en 2. Tenemos las mecánicas, que son básicamente las filiformes, mecánicas porque no cumplen una función sensorial. ¿Recuerdan que era sensorial? Que detecta el gusto, detecta los sabores. Las filiformes no, por eso son las más abundantes. Si regresamos a la laminilla, observarán que las papilas filiformes son las más abundantes, porque su función no es sentir el sabor, su función es adherencia. Que llegue el bolo, aquí en esta parte blanca, que llegue el bolo y se asiente sobre este epitelio, y que las filiformes
lo sostengan, de que no se caiga y que la lengua la pueda sostener y mover por pura voluntad, ¿ok? Para eso nos funcionan las papilas filiformes o bien solamente arrastrar dependiendo cuál sea el movimiento de la lengua, ¿ok? A diferencia del otro tipo, que ahora sí ya son las sensoriales, que ya tenemos las otras tres, que son las foliadas, las caliciformes, que estas tienen mayor prominencia de los botones gustativos, y las papilas fungiformes. Abordando estas distinciones, nos daremos cuenta que también son proyecciones de la misma mucosa, con el mismo epitelio, con las mismas características, solamente cambian su morfología. ¿Ok? En estos casos, por ejemplo, si nos vamos a las foliadas, son similares a las filiformes, pero no están curveadas. Son solo rectas y son mucho más anchas, a diferencia de las otras que son más delgadas y son como pelitos. Si recuerdan, los folículos pilosos tienen estas semejanzas. ¿Ok? Perfecto. Por otro lado, tenemos las fungiformes, que tienen la semejanza de ser un hongo. Si le ponen imaginación, verán que aquí está el tallo del honguito y de todo esto sería, pues vaya, lo que envuelve al hongo. Si se ponen a imaginarlo como si fueran los hongos de Mario Bros, algo similar. Y los que son las caliciformes, verán, tiene este cuello que asemeja al cuello de una copa de vino, y todo esto de acá es el cáliz donde se pone el vino. Por eso se llaman caliciformes. Si recuerdan el vino de consagrar en las misas, el cáliz donde se coloca ese vino, tienen esta similitud, ¿ok? Por eso es que agarran esta morfología. En parte estas tres, entonces, son las sensoriales, recuérdenlas bien, porque en el epitelio no solamente van a tener estas células superficiales, etcétera, sino los botones gustativos, como vienen ahí señalados. Las caliciformes son las que tienen mayor concentración de estas mismas, ¿ok? Y son así, esa es su estructura histológica. Si hiciéramos un acercamiento a este epitelio, por ejemplo, en esta laminilla, ahora sí, vean, todo esto de aquí ya no son filiformes, sino ya tiene una apariencia de ser foliadas o bien, no, sí, foliadas, vean cómo están muy proyectadas en sí, ¿ok? Es lo que podemos definir. ¿Qué más? Vean su epitelio, no es ni para queratinizado ni queratinizado, estas son no queratinizadas. Y algunas que otras, por ejemplo, estas de aquí, las que están viendo, podrán denotarse para queratinizadas, porque tienen mayor citoplasma con queratina que núcleo. Estas son no queratinizadas, aquí tienen un núcleo mucho más grande, pero ya estas chiquititas que ven aquí mucho más arriba son para queratinizadas, ¿ok? Todo lo que se forma el tallo, este es el tejido conjuntivo laxo, que es la lámina propia, y lo que ven aquí abajito, no, sigue siendo también lámina propia, pero mayor concentración de celularidad. Recuerden que la lámina propia no solamente tiene vasos sanguíneos, como ven aquí, vasos sanguíneos y nervios, sino también el GALT, tejido linfático asociado al aparato gastrointestinal. Y vean, esto de aquí son los botones gustativos, los corpúsculos también llamados. El botón es otra forma de que nosotros decimos a la entrada de esos corpúsculos, ¿ok? Agrábense esta imagen, ahorita regresamos. Entonces, ya que vimos cuáles son las papilas sensoriales, nos vamos al corpúsculo gustativo, o también llamado botón. Pero, pues yo me quedaría con el corpúsculo. Son estructuras circulares, esferoidales, como ven aquí en pantalla, de esta forma, que aquí son las encargadas de crear toda la sensibilidad del sabor. Vean, son estas aberturas, son como globos, aquí está su abertura, que es el poro. Aquí va a entrar la molécula del sabor, por ejemplo, aquí llega la sal, ¿sí? El cloruro de sodio, entra en este punto e ingresa en contacto con las células sensoriales, o también llamadas neuroepiteliales. Son células cilíndricas, grandes, núcleo mucho también grande, son células derivadas del sistema nervioso, con múltiples microvellosidades aquí definidas. Y
Intermedias a estas tendremos las células de sostén, que son mucho más delgadas. Vean la diferencia. Esta de aquí más pálida y con un núcleo muy grande son las células neuroepiteliales o sensoriales. En cambio, las que tienen un núcleo mucho más basófilo y delgado y aplanado, vaya, son las de soporte. Porque como toda construcción necesita sus andamios para que no se caigan. Aquí entonces entrará la sustancia química, generará distintos cambios bioquímicos y llevará la información de que, oye, fulanito, hemos comido un taco, este taco tiene mucha sal, por favor dile al cerebro que ya prepare, no que le baje el consumo de la sal, porque si no, en unos años tendrá, yo que sé, algún problema renal, por ejemplo, solo para tener ese caso, ¿ok? Entonces, acuérdense de esto. Y finalmente tenemos células chiquititas aquí abajo, que son las células basales, son las células madre, las cuales cuando estas células de arriba mueran, porque tienen una vida de una semana aproximadamente, esta célula crecerá y la sustituirá, siguiendo este ciclo, ¿de acuerdo? Y vean, aquí están las fibras nerviosas que llevarán la información que hemos dicho, por el ejemplo de el exceso de sal, ¿de acuerdo? Estos poros van a estar entonces aquí, envueltos entre el epitelio. Perfecto. Esa es la descripción de la mucosa. Finalmente, si ustedes quieren ir más hacia la profundidad, déjenme voy a esta laminilla, me gusta un poquito más. En esta laminilla tenemos las papilas. Esto de aquí intermedio es el tejido conjuntivo laxo, que es la lámina propia. Y les dije también, ya abajo de la lámina propia, que puede existir un tejido definido como submucosa. No, chicos, no la llamamos submucosa. Solo tejido conjuntivo subyacente y hasta ahí. No es una submucosa propia. Como en el esófago, si se acuerdan, no es algo similar. No es una capa completamente hecha de este tejido conjuntivo denso y regular. Aquí no hay submucosa. Eso es solamente una expansión de la lámina propia. Vean, pura lámina propia. Que ya se va a conectar con el tejido muscular que forma el núcleo de la lengua. ¿Ok? Todo esto de acá. La otra laminilla es lo mismo. No hay una submucosa, solamente es lámina propia, que en la parte más inferior se hizo un poquito más densa, pero sigue siendo tejido conjuntivo laxo, sigue siendo lámina propia. Muy bien. Aquí está envolviendo varias glándulas, que ya son las glándulas salivales menores, ¿ok? Todas estas de aquí chiquititas, y que van a estar envolviendo el tejido muscular de tipo estriado visceral, ¿ok? Vean cómo está. Y les recuerdo que está dispuesto en tres láminas. Tenemos la lámina superior, que tiene una distribución horizontal. Tenemos la intermedia, que es perpendicular. ¿Ok? Vean cómo tienen la característica de formar un ángulo de 90 grados. También con esta capa de aquí, que sigue siendo de la primera lámina. Y finalmente la tercera o la inferior, que va a estar en esta posición. Y si se dan cuenta, sigue siendo perpendicular a las otras, ¿ok? Este de aquí, ¿de acuerdo? Tres láminas de tejido, de tejido muscular. Misma descripción, no se les olvide que las tenemos. De acuerdo. Ya esa es la descripción de la lengua. Muy sencillo, solamente me explayé para que tengan el contexto de la lámina de toda la cavidad bucal. Y vean, si se preguntan cómo la histología de la lengua ventral es la misma. También aquí tiene su lámina propia. Uy, se fue el internet. Lámina propia que seguirá formando parte de esta descripción, ¿ok? Básicamente esa es la descripción. Con que ustedes me mencionen la mucosa dorsal, o sea, la lengua dorsal, encuentren las mayores cantidades de papilas, ya es más que suficiente, y también señalen el músculo y su debida descripción. Ya les pasamos el documento PDF que resume lo que más relevante que necesitamos y que con eso tendrán todos los puntos. Ok, y aquí seguimos teniendo más extensión de la lengua. Podemos también encontrar vasos sanguíneos, como ven aquí, y tejido adiposo de tipo unilocular. ¿De acuerdo? Y otra cosa ya para terminar, recuerden, tenemos glándulas salivales menores. Tenemos de dos tipos aquí en la lengua. Me voy a ir a esta laminilla porque me gustó más, tiene mejor, resalta más. En la lámina propia veremos estas glándulas. Esos son adenómeros, los cuales comprenden de la saliva serosa, o sea que es saliva con mucha cantidad de proteínas. Por eso es que se ve con esta tinción más serosa, más basófila, ¿ok? En el cual son unas glándulas denominadas von Ebner y siempre van a estar en la mucosa dorsal, fijadas a la que sería el corpúsculo
gustativo. Aquí van a ir liberando sus secreciones para, digamos, lubricar al corpúsculo o bien liberar su contenido en la base de las papilas, ¿ok? Que pues básicamente sigue siendo la principal función de liberar su secreción en la base de las papilas, entre cada una de ellas, ¿ok? Así mantiene la lubricación. Ven, aquí hay un conducto muy delimitado que define esta. Esas son las de von Ebner. Pero tenemos las últimas que tienen una secreción mucosa. Vean ahora cómo cambia la tinción de la secreción de los adenómeros. Son pálidos. Estas glándulas son las de Blandin-Nuhn. Blandin, N-U-H-N, Nuhn, que son solamente similares a las anteriores, pero con una secreción mucosa. Este le da el toque de lípidos, le da ese toque de grasa a la saliva, pero son glándulas salivares menores. Y si observan esto, en la lengua, no se asusten, es completamente normal y las encontraremos fijadas en la base de la lengua, generalmente. ¿Ok? Es lo que podemos definir de esta lengua. Y ya, creo que sería todo en base a cavidad bucal. Solamente esas son otras imágenes para que tengan el contexto de la lengua y sus demás estructuras. Y otra cosa, no se les olvide. Al final, ya para que ya se termine este video, no los voy a entretener más. Antes de llegar a la pared posterior aquí de la faringe, que sería la orofaringe si nos vamos más específicos, esta zona que remarqué encontraremos el anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer solamente es un conjunto circular de distintos órganos linfáticos a los que llamamos amígdalas, de esta forma. No exactamente, pero así las podemos definir en las literaturas. Tenemos distintas amígdalas, eso lo veremos principalmente en la clase de linfático, pero les dejo el preámbulo. Tenemos las palatinas que van a formar la pared lateral, las palatinas aquí, en este punto. Y son las que ustedes pueden ver en algunos casos clínicos que se forman unas concreciones o bolitas que huelen muy feo, halitosis se llama. Son las que se ven ahí, o en la faringoamigdalitis, estas son las que se van a inflamar, ¿ok? Tenemos las linguales que están en esta posición, que están dentro de la lengua, pero no las vemos, están en el piso de la lengua, en la base, junto con las glándulas de Blandin-Nuhn. También tendremos aquí las tubáricas que forman una conexión con las palatinas, ¿ok? Solamente forman esta pared, y las adenoides que forman el techo, pero tienen mayor contacto con la cavidad nasal. Son 8 en total, son 2 adenoides, 2 tubáricas aquí, 2 palatinas y 2 linguales, aunque estas mismas pues se pueden tener ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 amígdalas, el anillo de Waldeyer. Lo veremos más en linfático, pero les dejo el preámbulo. Y esto es otra cosa muy importante de la cavidad bucal. Imagínense, ese es el contacto de que ingresen comida a su sistema, pero imagínense que llegue algo que no queramos, como una bacteria, un estafilococcus, un streptococcus y más. Que vaya, el anillo de Waldeyer lo que va a hacer es detectar esas anomalías y decir, hey, no van a entrar, los voy a matar. Y eso es lo que hacen. Y algunas veces lo que hacen las bacterias pues es entrar a las amígdalas y generar mucha inflamación, que es lo normal. Eso significa que están funcionando, lo que nos da el cuadro de faringoamigdalitis. Por eso a algunas personas les arde la garganta, les duele, hay ardor, se ve muy rojo, huele mal. Si es bacteriana pues tendremos secreciones verdosas, o bien hay algunos virus que ingresan aquí y también harán su infección, pero son mucho más leves esas enfermedades. Y ya es todo básicamente de la cavidad bucal. Ojalá les sirva este video, no solamente para fines de laboratorio, sino también para su clase de teórica. Disculpen si me explayé mucho, considero que con esto ojalá les den mejor contexto de lo que, bueno, esto es lo que les quería platicar en su debido laboratorio, pero ojalá esto les sirva para futuras referencias. Que pasen excelente noche y mucho éxito. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Adiós.